Escuché a mi hijo decir, mi madre siempre está cerca. No puedo ni respirar, riéndose con su mujer. El amor de una madre se convirtió en una broma privada. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por Twitter, un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Mi nombre es Dolores Martín. Tengo 72 años. Vivo en Sevilla, en el barrio de Triana, en la misma casa donde nació mi hijo Javier. Una casa con patio andaluz, con azulejos que brillan cuando el sol de la tarde se cuela por el tejado de tejas rojas. Una casa que huele a azahar en primavera y a incienso los domingos, porque siempre he sido devota de la Virgen de la Esperanza. Esa tarde de octubre, me vestí con mi mejor abrigo, el azul marino que solo uso en Navidad o cuando voy a la catedral en Semana Santa. Me peiné como cuando iba al mercado con mi madre, con el cabello recogido en un moño bajo y una peineta pequeña que heredé de mi abuela. Cogí el autobús línea 3 desde Triana hasta el centro, donde vive mi hijo con su mujer, Alba. En mis manos llevaba una cazuela de lentejas que había cocinado esa mañana. Lentejas como las que le preparaba cuando era pequeño y venía del colegio con las rodillas raspadas y la camisa sucia. Lentejas con chorizo de Salamanca, como a él le gustaban. Lentejas hechas con amor y con la paciencia de una madre que cocina pensando en la sonrisa de su hijo. Me había levantado a las 6 de la mañana para ir al mercado de abastos. Elegí los mejores tomates, las mejores zanahorias, el mejor chorizo. Gasté casi 20 euros de mi pensión, pero no importaba. Era para Javier, para mi niño, para el hombre que salió de mi vientre después de 18 horas de parto, un 15 de agosto, día de la Virgen de la Asunción. El portal de su edificio es moderno, con puertas de cristal y mármol en el suelo. Muy diferente a mi casa vieja, de Triana, con sus paredes encaladas y sus macetas de geranios. Subí en el ascensor hasta la tercera planta, sintiendo cómo el corazón me latía más fuerte a cada piso. No por el esfuerzo, por la emoción, por las ganas de ver a mi hijo, por la esperanza de que esta vez, quizás, me invitaran a quedarme a comer. Toqué el timbre. Escuché pasos dentro, voces, risas. Javier abrió la puerta. Hola, mamá. Me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una sonrisa de compromiso, de educación, como la que se pone cuando llega una visita no esperada. Hola, hijo. Te he traído lentejas, las que te gustaban de pequeño. Ah, qué bien. Pasa. Pasa. Entré en el salón. Todo estaba impecable. Muebles modernos, de esos que se compran en tiendas de diseño. Nada que ver con mis muebles heredados, con historia, con marcas del tiempo. Alba estaba en la cocina, preparando lo que parecía una ensalada. Me saludó con un beso en la mejilla, frío, obligatorio. Dolores, qué sorpresa. Dejé la cazuela. En la encimera de granito negro. Estaba caliente aún. Humeaba. Olía a hogar. A recuerdos. A todas las veces que Javier había comido esas lentejas sentado en mi mesa de madera, con los pies colgando porque era muy pequeño para tocar el suelo. ¿Os quedáis a comer?, preguntó Alba, pero su tono decía todo lo contrario. Decía, espero, que no. Decía, ya tienen planes. Decía, no estáis invitados. No, no. Solo quería traeros esto y ver cómo estáis. Javier se acercó a la cazuela, levantó la tapa y aspiró el aroma. Por un momento, por un segundo fugaz, vi al niño que había sido. Al niño que me abrazaba cuando llegaba del trabajo en la fábrica textil. Al niño que me esperaba despierto, cuando yo volvía tarde de limpiar casas para pagar sus estudios de medicina. Huelen muy bien, mamá. Gracias. Me quedé un rato más. Hablamos de cosas sin importancia, del tiempo, del trabajo de Javier en el hospital, de los planes para el siguiente fin de semana. Yo escuchaba, sonreía, asentía, intentaba alargar el momento.
Intentaba que me sintieran necesaria, querida, importante, pero no lo era. Lo supe cuando me levanté para ir al baño y al pasar por la cocina, los escuché, susurrando, creyendo que no podía oírlos. Mi madre siempre está cerca. No, puedo ni respirar. Y se rieron, los dos, Javier y Alba. Se rieron de mí, de mi amor, de mi presencia, de mi existencia. Me quedé helada en el pasillo, con la mano en el pomo de la puerta del baño, sintiendo cómo el mundo se me caía encima, sintiendo cómo el corazón se me partía en 1000 pedazos, como un vaso de cristal que se estrella contra el suelo. No puedo ni respirar. Las palabras se me clavaron como cuchillos, como navajas en el alma. Mi hijo, mi único hijo, el niño, que había criado sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía 5 años, me veía como una carga, como un peso, como algo de lo que había que liberarse. No salí del baño. No pude. Me senté en el borde de la bañera y lloré en silencio. Lloré por todos los años que había trabajado doble turno para pagarle los estudios. Lloré por todas las noches que me había quedado despierta cuando tenía fiebre. Lloré por todos los domingos que había cocinado para él, esperando que viniera a comer. Lloré por todas las veces que había presumido de mi hijo el médico, el doctor Javier, Martín, mi orgullo, mi vida. Lloré por ser una madre que molestaba, por ser una madre de la que había que huir, por ser una madre que no dejaba respirar. Cuando salí del baño, tenía los ojos rojos pero la cara serena. Me acerqué a ellos, que seguían en el salón, viendo la televisión como si nada hubiera pasado, como si no hubieran destrozado el corazón de una madre con una frase cruel. «Me voy ya, hijos, que tengáis buen día». «¿Tan pronto, mamá?» «Sí, tengo cosas que hacer». Mentí. No tenía nada que hacer, solo ir a casa, solo sentarme en mi mecedora, solo mirar las fotos de cuando Javier era pequeño y me necesitaba, solo recordar tiempos mejores. Javier me acompañó hasta la puerta, me dio un beso en la mejilla, un beso rutinario, sin amor, sin ganas. «Gracias por las lentejas, mamá, seguro que están buenísimas». «De nada, hijo, cuídate». Cerré la puerta tras de mí, y por primera vez en 72 años, me sentí completamente sola, completamente invisible, completamente innecesaria. Bajé las escaleras despacio, agarrándome a la barandilla. No por la edad, por el peso del dolor, por la sensación de que algo se había roto dentro de mí, algo que no se podía reparar. Cogí el autobús de vuelta a Triana. Se me empañaron los cristales con mi aliento. Miré por la ventanilla las calles de Sevilla, mi ciudad, mi vida. Pero todo me parecía diferente. Más gris, más frío, más vacío. Llegué a casa cuando empezaba a anochecer. Abrí la puerta, de madera pintada de azul, la misma que había pintado Javier cuando tenía 18 años. Entré en mi salón, con mis muebles antiguos, con mis fotografías, con mis recuerdos, con mi soledad. Me senté en la mecedora donde había amamantado a Javier, donde le había cantado nanas, donde le había leído cuentos, donde había soñado con ser la mejor madre del mundo, y me di cuenta de que había fallado, que, de alguna manera, sin saber cómo ni cuándo, me había convertido en una madre que molestaba, en una madre de la que había que huir, en una madre que no dejaba respirar. Esa noche no cené. No pude. Tenía un nudo en la garganta que no me dejaba tragar. Me quedé en la mecedora hasta muy tarde, mirando las fotos de Javier. Bebé, niño, adolescente, médico, mi hijo en todas las etapas de su vida, mi hijo que ya no me necesitaba, mi hijo que prefería que no existiera. Cuando finalmente me fui a la cama, me acurruqué bajo las sábanas como una niña asustada. Cerré los ojos y recé a la Virgen de la Esperanza. Le pedí fuerzas. Le pedí que me ayudara a entender qué había hecho mal.
Le pedí que me dijera cómo una madre podía convertirse en un estorbo. Pero esa noche, ni siquiera la Virgen me respondió. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido un mal sueño. Pero la realidad me golpeaba como el sol de mediodía en agosto. Mi hijo me veía como una carga. Me levanté ese miércoles y, como siempre, puse la mesa para dos. 2 tazas de café. 2 platos. 2 servilletas. Era la costumbre de tantos años esperando que Javier viniera a desayunar antes de ir al hospital. Pero mientras removía el azúcar en mi café, me di cuenta de lo ridículo que era. ¿Cuándo fue la última vez que mi hijo desayunó conmigo? ¿Hace 2 meses? ¿3? Abrí el cajón donde guardaba las facturas pagadas. Ahí estaban. Todas. Ordenadas por fecha. La matrícula de la Universidad Privada de Salamanca. 18.000 euros al año. Durante 6 años. Los libros de medicina. 2.500 euros cada semestre. El piso de estudiante. 600 euros mensuales durante toda la carrera. Los gastos de manutención. 400 euros cada mes que le enviaba religiosamente. Recordé cómo trabajaba en la fábrica textil. Desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Después, de 4 a 8, limpiaba casas en el barrio de Los Remedios. Los sábados, cuidaba a la señora Carmen, una anciana que necesitaba compañía. Los domingos eran para planchar, ropa ajena, 5 céntimos por prenda. Mis manos se quedaron arrugadas antes de tiempo. Mis pies se hincharon de tanto estar de pie. Mi espalda se curvó de cargar peso. Todo por él. Todo para que estudiara medicina. Para que fuera alguien importante. Para que tuviera la vida que yo nunca pude tener. Saqué una carta amarillenta. Del cajón. La primera que me escribió desde Salamanca. Querida mamá, gracias por todo lo que haces por mí. Sé que trabajas mucho para pagarme los estudios. Algún día te lo voy a devolver todo. Serás la madre más orgullosa del mundo. Te amo mucho. Tu hijo, Javier. Tenía 18 años cuando escribió eso. Ahora tiene 35. ¿Qué pasó en esos 17 años? ¿Cuándo empezó a verme como un estorbo en lugar de como la madre que se sacrificó por él? Seguí revisando papeles. Ahí estaba el recibo del préstamo que pedí para comprarle el coche cuando terminó la carrera. Un Seat León usado, pero en buen estado. 12.000 euros que tardé 3 años en pagar. Trabajé limpiando oficinas por las noches para conseguir el dinero extra. También encontré la factura del traje que le compré para su boda. 800 euros. Me gasté los ahorros de todo un año, pero quería que estuviera guapo. Quería que Alba lo viera como el hombre elegante que yo había criado. Quería estar orgullosa de mi hijo el día más importante de su vida. Ese día, en la boda, me senté en segunda fila. Es protocolo, mamá, me dijo Javier. La primera fila es para los padrinos y los familiares más cercanos de Alba. Me dolió, pero lo acepté. Siempre acepto todo lo que viene de él. Durante la ceremonia, Alba llevaba un vestido de 3.000 euros. Lo sé porque lo vi en el escaparate de una boutique en la calle Sierpes. Yo llevaba un vestido de 60 euros de El Corte Inglés, sección rebajas, pero sonreí toda la ceremonia. Sonreí porque mi hijo era feliz. O eso creía yo. Recordé la luna de miel. Se fueron a París 15 días. 15 días sin llamarme, ni una sola vez. Yo me quedé en casa, regando las plantas de su habitación, que había conservado exactamente como la dejó el día que se fue a estudiar. Su cama individual con la colcha de rayas azules, su escritorio con los libros del instituto, sus trofeos, de fútbol del Colegio San Patricio. Cuando volvieron de París, fui a visitarlos. Llevé una tortilla española, su comida favorita de niño. Les conté que había cuidado las plantas, que había limpiado su habitación por si querían pasar algún fin de semana en casa. Javier me miró con extrañeza. Mamá, yo ya no vivo ahí. Tengo mi casa. Lo sé, hijo.
Pero por si acaso. ¿Por si acaso qué, mamá? Mi vida está aquí ahora, con Alba. Esas palabras me dolieron como un puñal, pero me las tragué. Sonreí. Asentí. Dije que tenía razón, que era tonto conservar su habitación como un museo. Pero no la toqué. Sigue igual. Después de 7 años de casado, sigue igual. Porque una madre no puede borrar los recuerdos de su hijo. Porque una madre siempre guarda la esperanza de que vuelva, de que la necesite, de que la quiera como antes. Siguió pasando. El tiempo. Cada cumpleaños de Javier, le hacía una tarta casera. Tarta de chocolate con nueces, su favorita. Me levantaba a las 5 de la mañana para hacerla perfecta. La llevaba a su casa, envuelta en papel de regalo, con una tarjeta escrita, a mano. Él la recibía con educación, me daba un beso mecánico y yo me iba. Nunca supe si se la comían o la tiraban. Un día, limpiando armarios, encontré todas las tarjetas de cumpleaños que le había escrito. Todas. Desde que tenía 5 años hasta el año pasado. Feliz cumpleaños, mi niño querido. Que cumplas muchos más, hijo de mi corazón. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. 30 tarjetas, 30 años de amor escrito a mano, 30 años de deseos de felicidad. Las había guardado todas. ¿Sería posible que aún sintiera algo por mí? ¿Sería posible que el amor de madre fuera más fuerte que su molestia? Pero después recordé sus palabras. Mi madre siempre está cerca. No puedo ni respirar. Y volví a hundir la cabeza entre las manos. Pensé en todas las veces que había cancelado planes por él. Invitaciones a bodas que rechacé porque ese día Javier me había prometido que vendría a comer. Viajes con amigas que no hice porque había que estar disponible por si me necesitaba. Pretendientes que rechacé porque nadie podía ser más importante que mi hijo. Recordé especialmente a Manuel, el viudo que conocí en la parroquia. Un hombre bueno, educado, que me invitó varias veces a tomar café. Que me llevó flores el día de mi santo. Que me propuso ir juntos a la romería del Rocío. Pero yo siempre le decía que no. Que tenía que cuidar de mi hijo. Que una madre no podía pensar en sí misma. Dolores, me dijo Manuel una vez. Tu hijo ya es un hombre. Tiene su vida. Tú también tienes derecho a ser feliz. Pero yo no lo escuché. Creía que ser madre era un trabajo de tiempo completo, para toda la vida. Sin horarios, sin descansos, sin derecho a una vida propia. Ahora Manuel está casado con otra mujer. Los veo juntos los domingos en misa. Se sientan en el banco de delante. Él le toca la mano durante el sermón. Ella le sonríe. Tienen la complicidad de las parejas que se han encontrado tarde, pero se han encontrado. Podría haber sido yo. Podría haber tenido compañía. Podría haber tenido alguien que me cuidara cuando estoy enferma. Alguien que me esperara en casa con la cena preparada. Alguien que me dijera que soy bonita, que me quiere, que soy importante. Pero elegí a Javier. Siempre elegí a Javier. Y ahora Javier me rechaza. Me evita. Hace bromas sobre mí con su mujer. Se ríe de mi amor, de mi presencia, de mi existencia. Miré el reloj. Las 2 de la tarde. Hora de comer. Calenté las lentejas que habían sobrado, de la cazuela que llevé a casa de Javier. Las mismas lentejas que había hecho con tanto amor. Las mismas lentejas que probablemente ellos habían tirado a la basura. Comí sola, en silencio, mirando la silla vacía de enfrente. La silla donde debería estar sentado mi hijo. La silla donde había soñado que se sentaría con sus hijos, mis nietos. La silla donde había imaginado que envejeceríamos juntos, hablando de la vida, compartiendo recuerdos. Pero esa silla estaba vacía. Como mi vida, como mi futuro, como mi corazón. Después de comer, me senté en la mecedora del salón. Cogí el álbum de fotos que siempre tengo en la mesita de al lado. Página por página, reviví toda la vida de Javier. Su primer día de colegio, sus comuniones,
sus vacaciones en Cádiz, su graduación en medicina, su boda. En todas las fotos, yo estaba ahí, sonriendo, orgullosa, feliz, creyendo que era la madre más afortunada del mundo, creyendo que mi hijo me querría siempre, creyendo que el amor de una madre era indestructible. Pero en las fotos más recientes, las de los últimos años, empecé a notar algo diferente. En los ojos de Javier, había una distancia que antes no existía. En sus abrazos había una rigidez que no recordaba. En sus sonrisas había una frialdad que me dolía reconocer. ¿Cuándo empezó a cambiar? ¿Cuándo empezó a verme como una carga? ¿Cuándo empezó a sentir que no lo dejaba respirar? Cerré el álbum y me pregunté si todo esto había sido culpa mía, si había sido demasiado protectora, si había amado demasiado, si había estado demasiado presente. Pero una madre, ¿puede amar demasiado? ¿Puede estar demasiado presente en la vida de su hijo? ¿Puede ser demasiado cariñosa? No, lo sabía. Ya no sabía nada. Solo sabía que me dolía en el alma, que me dolía en un lugar que no tenía nombre pero que se encontraba en el centro de mi pecho, donde se había alojado el amor por mi hijo durante 35 años. Esa noche, antes de acostarme, hice algo que no había hecho nunca. Marqué su número de teléfono. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba saber que seguía siendo su madre. Necesitaba que me dijera que me quería. Sonó 5 veces. Después saltó el contestador. Deja tu mensaje después de la señal. Colgué sin decir nada, pero me quedé con el teléfono en la mano, preguntándome si alguna vez volvería a ser importante para él, si alguna vez volvería a ser necesaria, si alguna vez volvería a ser querida, o si siempre, para el resto de mi vida, sería simplemente la madre que no deja respirar. Mi cumpleaños llegó el 15 de noviembre, 72 años. Desperté temprano, como siempre, pero con una esperanza extraña en el pecho. Quizás este año sería diferente. Quizás Javier me llamaría. Quizás vendría a verme. Quizás recordaría que ese día, hace 72 años, había llegado al mundo una mujer que dedicaría toda su vida a amarlo. Preparé café para 2, por si acaso. Puse la mesa bonita, con el mantel de encaje que había sido de mi madre. Saqué las galletas caseras que había hecho el día anterior. Esperé. 9 de la mañana. Nada. 10 de la mañana. Silencio. 11 de la mañana. Vacío. A las 12, mi vecina Carmen me trajo una maceta con claveles rojos. ¡Feliz cumpleaños, Dolores! Que cumplas muchos más. Era la única persona que se había acordado. Una vecina que apenas conocía mi historia, pero que tenía más humanidad que mi propio hijo. Esperé hasta las 8 de la noche. Nada. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni una flor. Ni un feliz cumpleaños, mamá. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por todos los cumpleaños que había celebrado con él. Lloré por todas las tartas que había horneado. Lloré por todas las velas que había ayudado a soplar. Lloré por ser una madre que no merecía ni siquiera un mensaje de felicitación. 2 semanas después, me enfermé. Una gripe fuerte que me dejó en la cama 3 días. Fiebre alta, dolor de cabeza, debilidad total. Me acordé de cuando Javier era pequeño y se enfermaba. Cómo me quedaba despierta toda la noche, poniendo paños húmedos en su frente, dándole medicinas cada 4 horas, vigilando que respirara bien. Ahora era yo la que estaba enferma. Y nadie me cuidaba. Nadie me ponía paños húmedos. Nadie me daba medicinas. Nadie vigilaba que respirara bien. El segundo día, marcada por la fiebre, decidí llamarlo. Quizás si sabía que estaba enferma, vendría. Quizás recordaría que era su madre y que las madres enfermas necesitan a sus hijos. ¿Diga? Javier, soy mamá. Mamá, estoy en el hospital. ¿Qué pasa? Estoy enferma, hijo.
Tengo mucha fiebre. No me puedo levantar. ¿Has tomado algo? Sí, pero no me baja la fiebre. Estoy muy mal. Bueno, mamá, tómate un paracetamol cada 8 horas. Si no mejoras, ve al médico. Silencio. Esperé que dijera algo más. Que dijera que vendría. Que dijera que se preocupaba. Que dijera que era su madre y que me quería. ¿Javier? Sí, mamá, te escucho. ¿No vas a venir? Mamá, estoy trabajando. Además, es solo una gripe. No es nada grave. Solo una gripe. No era nada grave. Yo que había pasado noches enteras despierta cuando él tenía fiebre. Yo que había faltado al trabajo cuando él se enfermaba. Yo que había corrido con él al hospital cada vez que se hacía una herida. Pero mi gripe no era nada grave. Está bien, hijo. Cuídate. Tú también, mamá. Que te mejores. Colgó. Así. Sin más. Sin un te quiero. Sin un llámame si necesitas algo. Sin un mañana paso a verte. Nada. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo cómo la fiebre me subía más. Pero no era solo la fiebre del cuerpo, era la fiebre del alma, era la fiebre de la decepción, era la fiebre de descubrir que, para tu hijo no eres más que una molestia, incluso cuando estás enferma. Pasó Navidad. Javier y Alba se fueron a esquiar a Sierra Nevada. Me lo dijo por teléfono, 2 días antes de Nochebuena. Mamá, estas Navidades no vamos a estar. Nos vamos a la sierra. ¿Y la cena de Nochebuena? Pues nada, mamá. Haz algo con las vecinas, o no hagas nada. Son solo 2 días. Solo 2 días. Las Navidades eran solo 2 días. Para él. Para mí eran los únicos días del año en los que esperaba tener familia. Los únicos días en los que cocinaba para más de una persona. Los únicos días en los que sacaba los platos buenos y encendía velas. Pasé Nochebuena sola. Cené una lata de atún y me fui a la cama a las 10. Ni siquiera puse el Belén. ¿Para qué? El niño Jesús había nacido en familia. Yo ya no. Tenía familia. El día de Reyes les llevé un regalo. Una camisa cara para Javier y un perfume para Alba. Gasté 150 euros de mi pensión. Ellos no me dieron nada. Es que no sabíamos que ibas a venir, me dijo Alba. La próxima vez avisa. Antes. Avisar antes. Para ver a mi hijo tenía que avisar antes, como si fuera un comercial. Como si fuera una visita molesta. Como si fuera una extraña. Pero lo peor no había llegado aún. Lo peor llegó un sábado de febrero, cuando decidí ir a sorprenderlos con una paella. Había comprado el mejor arroz, el mejor azafrán, los mejores mariscos. Había hecho la paella en la paellera de mi padre, la que había heredado de él, la que había usado para hacer paellas familiares durante 50 años. Llegué a su casa con la paellera humeante. Toqué el timbre. Esperé. Volví a tocar. Esperé más. Escuché voces dentro. Risas. Música. Estaban en casa pero no me abrían. Toqué por tercera vez. Finalmente, Alba abrió la puerta. Despeinada. En bata. Con cara de fastidio. ¿Dolores? ¿Qué haces aquí? Os he traído paella. Está recién hecha. Ay, Dolores. Hoy no puede ser. Tenemos invitados. Miré por encima de su hombro. Vi a 4 personas en el salón. Copas de vino, tapas, risas, una comida con amigos, una comida a la que yo no estaba invitada, una comida para la que había sobrado, pero mi paella había llegado tarde. ¿Javier está ahí? Sí, pero está ocupado. Mejor vienes otro día. Otro día, siempre otro día. Siempre mañana, siempre más tarde, siempre cuando no moleste. ¿Puedo saludarlo? Dolores, de verdad que hoy no es un buen día. Tenemos invitados. Invitados. Yo no era una invitada. Yo era la madre. Pero los invitados eran más importantes que la madre. Los invitados eran bienvenidos. La madre molestaba. ¿Queréis que os deje la paella?
No, no hace falta, gracias. Cerró la puerta. Así, sin más, sin invitarme a entrar, sin dejarme ver a mi hijo, sin agradecerme el esfuerzo, sin humanidad. Me quedé en el rellano con la paellera en las manos. Pesaba 10 kilos. Estaba caliente. Olía a mar. Olía a casa. Olía a amor rechazado. Bajé las escaleras despacio. Cada escalón era un golpe. Cada escalón era una humillación. Cada escalón era una confirmación de que ya no era importante, de que ya no era querida, de que ya no era necesaria. Llegué a la calle y me senté en un banco, con la paellera en las piernas, viendo pasar a las familias, viendo a los niños jugar, viendo a los padres e hijos caminar juntos, viendo la vida que yo había perdido. Una señora mayor se sentó a mi lado. Miró la paellera, miró mi cara, entendió. ¿Problemas con la familia, hija? Mi hijo no tenía hambre. Los hijos de hoy no saben lo que es el amor de una madre. Nos quedamos en silencio. 2 mujeres mayores, 2 madres, 2 historias, de amor no correspondido, 2 vidas dedicadas a hijos que ya no nos querían. ¿Sabes lo que más me duele?, le dije. Dime. Que no es que me odie, es que no le importo. Soy invisible, soy irrelevante, soy nada. La señora me agarró la mano. Hija, una madre nunca es nada. Aunque los hijos se olviden. Pero yo ya no estaba tan segura. Quizás una madre sí podía ser nada. Quizás una madre sí podía ser invisible. Quizás una madre sí podía ser irrelevante. Esa noche, en casa, me comí la paella sola. Estaba fría, pero no la calenté. Me la comí fría. Como mi vida. Como mi corazón. Como mi futuro. Después de cenar, hice algo que no había hecho nunca. Abrí el ordenador que me había regalado Javier 2 navidades atrás. Entré en su Facebook. Quería ver su vida. Quería saber qué hacía. Quería entender por qué no tenía tiempo para mí. Lo que vi me partió el corazón en pedazos. Fotos. Cientos de 1900 fotos. Javier con sus amigos. Javier con Alba. Javier en restaurantes. Javier en viajes. Javier riendo, Javier feliz, Javier viviendo. Pero no había ni una sola foto conmigo, ni una. En 3 años de Facebook, ni una sola foto con su madre. Era como si yo no existiera, como si fuera un fantasma, como si fuera un secreto vergonzoso que había que ocultar. Seguí mirando. Había fotos de Alba con su madre. Muchas fotos. Con la mejor suegra del mundo. Había escrito Alba en una. Día de chicas con mi segunda mamá. Había escrito en otra. Alba tenía segunda mamá. Pero yo, la primera mamá, la verdadera mamá, la que había dado la vida por él, no existía en su mundo digital. No existía en su vida real. No existía en su corazón. Cerré el ordenador y me fui a la cama. Pero no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo, pensando en todo lo que había visto, pensando en todo lo que había sentido, pensando en todo lo que había perdido. Y por primera vez en mi vida, me pregunté si merecía la pena seguir intentando, si merecía la pena seguir amando, si merecía la pena seguir viviendo para un hijo que me había borrado de su vida. Me levanté y fui a la cocina. Abrí el cajón donde guardaba las pastillas. Miré el frasco de somníferos que me había recetado. El médico para la ansiedad. 20 pastillas. Suficientes para dormir para siempre. Suficientes para dejar de molestar. Suficientes para no quitarle el aire a mi hijo. Pero cuando iba a abrir el frasco, sonó el teléfono. Eran las 3 de la madrugada. ¿Quién podía llamar a esas horas? Diga. ¿Dolores Martín? Sí, soy yo. Soy el doctor Ramírez, del Hospital Virgen del Rocío. Su hijo ha tenido un accidente de tráfico. Está en urgencias. Debería venir.
El mundo se me paró. El frasco de pastillas se me cayó de las manos. Mi hijo, mi niño, mi vida. Había tenido un accidente. Está estable, pero necesita operación. Venga lo antes posible. Colgué. Me vestí a toda prisa. Cogí un taxi. Fui al hospital con el corazón en un puño. Toda la rabia, todo el dolor, toda la humillación se esfumaron en un segundo. Solo quedó el amor. Solo quedó la madre. Solo quedó la necesidad desesperada de que mi hijo estuviera bien. Llegué al hospital. Pregunté por él. Me dijeron que estaba en quirófano, que la operación duraría 3 horas, que esperara. Esperé. Recé. Lloré. Prometí a la Virgen que si mi hijo se salvaba, perdonaría todo. Que si mi hijo vivía, nunca más me quejaría. Que si mi hijo estaba bien, aceptaría ser invisible para siempre. Porque una madre perdona todo. Porque una madre ama sin condiciones. Porque una madre está ahí siempre, aunque no la quieran, aunque no la necesiten, aunque no la respeten. Pero cuando salí del hospital, 4 horas después, con la noticia de que Javier estaba bien, con la tranquilidad de que se recuperaría completamente, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que yo también tenía derecho a ser feliz, de que yo también tenía derecho a vivir, de que yo también tenía derecho a respirar. Y por primera vez en 72 años, decidí que era hora de hacerlo. Cuando Javier despertó de la anestesia, yo estaba ahí. Llevaba 8 horas en el hospital, 8 horas esperando, 8 horas rezando, 8 horas recordando que, a pesar de todo, él seguía siendo mi hijo. Alba llegó 2 horas después de la operación, despeinada, con los ojos hinchados, visiblemente alterada. Me vio sentada junto a la cama y se paró en seco. ¿Dolores? ¿Qué haces aquí? La pregunta me dolió como un puñal. ¿Qué hacía ahí? Era la madre. Era la mujer que había dado la vida por él. Era la persona que había estado ahí antes que nadie más existiera en su mundo. Me llamaron del hospital. Vine en cuanto supe lo del accidente. ¿Te llamaron a ti? Alba miró a Javier con extrañeza. ¿Por qué la llamaron a ella? Javier, aún groggy por la anestesia, murmuró. Sigue siendo mi contacto de emergencia en el hospital. ¿Cómo que sigue siendo tu contacto de emergencia? Javier, llevamos 7 años casados. Yo debería ser tu contacto de emergencia. Se me olvidó cambiarlo, dijo él cerrando los ojos. No pensé que fuera importante. Se me olvidó cambiarlo. No pensé que fuera importante. 7 años de matrimonio y no había pensado que fuera importante cambiar el contacto de emergencia. 7 años y yo seguía siendo la persona a quien llamaban cuando él estaba en peligro. ¿Por qué será? Porque en el fondo, muy en el fondo, sabía que su madre siempre estaría ahí, siempre disponible, siempre presente, siempre dispuesta a correr en su ayuda. Alba se acercó a la cama y me miró con una mezcla de irritación y algo parecido al miedo. Dolores, gracias por venir, pero ya estoy aquí yo. Puedes irte a casa. Me quedo un poco más, dije suavemente. Quiero asegurarme de que está bien. Está bien. El médico ha dicho que solo necesita descansar. Yo me quedo con él. Podemos quedarnos las dos, sugerí. No, dijo Alba tajantemente. Solo pueden quedarse los familiares directos. Yo soy su esposa. Familiares directos. Yo, que lo había llevado en mi vientre 9 meses, que había pasado 18 horas de parto trayéndolo al mundo, que había sido su única familia durante 30 años, no era familia directa. Su esposa de 7 años, sí lo era. Está bien, dije levantándome. Javier, me voy, que descanses. Él abrió los ojos y me miró. Por un momento, por un segundo fugaz, vi al niño que había sido.
Al niño que me buscaba cuando tenía miedo. Al niño que me necesitaba. Gracias. ¿Por venir, mamá? Gracias por venir. Como si fuera una visita de cortesía. Como si fuera un trámite. Como si fuera una obligación social. Salí del hospital con el corazón dividido, contenta porque estaba bien, triste porque me habían echado, confundida porque no sabía cuál era mi lugar en su vida. 2 días después, cuando ya estaba en casa recuperándose, decidí ir a verlo. Llevé una sopa de cocido que había hecho especialmente para él. Sopa de cocido con pollo, como la que le hacía cuando era pequeño y estaba enfermo. Toqué el timbre. Alba abrió la puerta. ¿Dolores? ¿Otra vez? Le he traído sopa. Está convaleciente y pensé que le gustaría. Dolores, mira. Alba salió al rellano y cerró la puerta tras ella. Tenemos que hablar. Se me encogió el estómago. Cuando alguien dice, tenemos que hablar, nunca son buenas noticias. ¿Qué pasa? Creo que deberías darnos más espacio. Javier está estresado con el trabajo, con la recuperación, con todo. Y tu presencia constante no ayuda. Mi presencia constante. Hacía 3 semanas que no los veía. Antes del accidente, hacía 1 mes que no había pisado su casa. ¿Cómo podía ser mi presencia constante? No entiendo, Alba. Solo quiero ayudar. Lo sé, pero tu forma de ayudar es agobiante. Javier me lo dice siempre, que te siente encima, que no puede respirar. Ahí estaba otra vez. Esa frase. Esa maldita frase que me perseguía día y noche. ¿Él te ha dicho que te diga esto? No, pero yo lo veo. Lo veo agobiado cuando hablas de venir. Lo veo tenso cuando apareces sin avisar. Lo veo incómodo cuando intentas participar en nuestras conversaciones. Cada palabra era una bofetada. Cada frase era un martillazo en mi autoestima. Cada acusación era un clavo más en el ataúd de mi maternidad. Solo quiero formar parte de vuestra vida, susurré. Y formas parte, pero a distancia. Javier te quiere, pero como adulto, no como niño. Y tú lo sigues tratando como si fuera un niño. ¿Cómo lo trato como un niño? Vienes sin avisar. Traes comida como si no supiéramos cocinar. Preguntas por todo. Te preocupas. Por todo. Lo llamas constantemente. Es demasiado. Demasiado. Mi amor era demasiado. Mi preocupación era demasiada. Mi presencia era demasiada. Yo era demasiado. ¿Qué quieres que haga? Que nos des espacio. Que no vengas tan seguido. Que no llames a menos que sea una emergencia. Que nos dejes vivir nuestra vida. ¿Y yo? ¿Qué hago con mi vida? Alba me miró con una mezcla de compasión y irritación. Dolores, tú tienes 72 años. Tienes que hacer tu propia vida. Tienes que tener tus propias aficiones. Tus propios amigos. No puedes vivir solo para Javier. Pero yo había vivido solo para Javier toda mi vida. Era lo único que sabía hacer. Era lo único que tenía sentido. Era lo único que me hacía sentir útil. ¿Puedo al menos darle la sopa? No, gracias. Tenemos comida. Tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos todo lo que necesitamos. Y aparentemente, yo no estaba incluida en ese todo. Díselo a Javier, dije, entregándole la sopa. Que se la beba cuando tenga hambre. Se lo diré, mintió Alba. Sabía que la sopa acabaría en la basura, como tantas otras cosas que había hecho con amor. Volví a casa destrozada. Me senté en la mecedora y lloré. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca tendría, por todo lo que me habían arrebatado. Pero también lloré por algo más. Por primera vez en mi vida, lloré por mí, por la mujer que había sido, por la mujer que podría haber sido, por la mujer que nunca había tenido la oportunidad de ser. Esa noche,
Hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi hermana Esperanza. Vivía en Madrid desde que se casó. Hacía 40 años. Hablábamos por teléfono en Navidad y en cumpleaños, pero poco más. ¿Dolores? ¿Qué tal? ¿Cómo está Javier? Siempre preguntaba primero por Javier. Todo el mundo preguntaba primero por Javier. Nadie preguntaba por mí. Bien. Esperanza, ¿puedo preguntarte algo? Claro, hermana. Dime. ¿Crees que he sido una mala madre? Silencio. Un silencio largo, incómodo, que me confirmó mis peores temores. ¿Por qué me preguntas eso? Porque Javier no me quiere cerca. Dice que no puede respirar, que soy agobiante, que molesto. Dolores. Esperanza suspiró. ¿Puedo ser sincera contigo? Sí. Creo que has amado demasiado. Creo que has vivido demasiado para él. Creo que has olvidado que tú también eres una persona. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que una madre no puede ser solo madre. Tiene que ser también mujer. Tiene que tener vida propia. Tiene que tener intereses propios. Tiene que respirar por sí misma. Pero yo solo quería ser una buena madre. Y lo has sido. Demasiado buena. Tan buena que has desaparecido como persona. Tan buena que has hecho que Javier te dé por sentada. Tan buena que has olvidado que tú también mereces respeto. Entonces, ¿qué hago? Aprende a quererte a ti misma. Aprende a valorarte. Aprende a decir no. Aprende a vivir. Ya es muy tarde para eso. Nunca es tarde, Dolores. Nunca es tarde para empezar a vivir. Colgué el teléfono con las palabras de mi hermana resonando en mi cabeza. Nunca es tarde para empezar a vivir. Pero ¿cómo se empieza a vivir cuando has pasado 72 años viviendo para otros? ¿Cómo se aprende a quererse cuando has pasado toda la vida queriendo a otros? ¿Cómo se aprende a valorarse cuando has pasado toda la vida sintiéndote invisible? Al día siguiente, sonó el teléfono. Era Javier. Mamá, ¿puedes venir? Necesito ayuda. Mi corazón se aceleró. Me necesitaba. Después de todo, me necesitaba. ¿Qué pasa, hijo? Alba se ha ido a casa de su madre una semana. Dice que está cansada de cuidarme. Y yo no puedo con todo. La casa está hecha un desastre. No sé cocinar. No sé lavar. No sé nada. Me necesitaba, pero no como madre. Me necesitaba como empleada doméstica, como servicio de limpieza, como cocinera a domicilio. ¿Quieres que vaya a ayudarte? Sí, por favor, solo hasta que Alba vuelva. Solo hasta que Alba vuelva. No porque me quisiera, no porque me necesitara emocionalmente, solo porque era útil, solo porque podía resolver sus problemas domésticos. Está bien, Javier. Voy. Pero mientras me preparaba para ir a su casa, algo cambió dentro de mí. Algo pequeño pero importante. Por primera vez en mi vida, fui consciente de que me estaba utilizando, de que me veía como un recurso, no como una persona, de que me quería cerca cuando me necesitaba, pero lejos cuando le molestaba. Y por primera vez en mi vida, eso me dolió de una manera diferente. No como madre rechazada, sino como persona utilizada, como mujer sin valor propio, como ser humano sin dignidad. Cogí las llaves y salí de casa. Pero mientras caminaba hacia la parada del autobús, me di cuenta de algo fundamental. Tenía dos opciones: seguir siendo la madre incondicional que acepta todo, o empezar a ser la mujer que exige respeto. Y por primera vez en 72 años, elegí ser mujer. Llegué a su casa. Toqué el timbre. Javier abrió la puerta, sonriente, aliviado. Mamá, qué bien que hayas venido. Necesito que... Javier, lo interrumpí. Antes de entrar, quiero decirte algo. ¿Qué pasa? Que vine, porque te quiero, pero no voy a ser tu empleada doméstica. Si quieres que te ayude, me lo tienes que pedir con respeto, y me tienes que tratar como a tu madre, no como a tu criada.
Se quedó sorprendido. No esperaba esa reacción de mí. Nunca había puesto límites. Nunca había exigido respeto. Nunca había reclamado dignidad. Mamá, yo no te trato como a una criada. Javier, me necesitas solo cuando Alba no está. Me alejas cuando ella está. Me usas cuando te conviene. Me descartas cuando no. Eso no es amor. Eso es conveniencia. No es verdad. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a verme sin necesitar nada? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me felicitaste por mi cumpleaños? Javier bajó la cabeza. Por primera vez en años, se quedó sin respuesta. Hijo, dije suavemente, yo te quiero, pero también me quiero a mí, y no voy a seguir aceptando que me trates como si fuera invisible. Mamá, no tienes que explicarme nada. Solo tienes que decidir. O me tratas como a tu madre, con amor y respeto, o me tratas como a una empleada, y entonces tendrás que buscar otra. Entré en su casa, pero esta vez entré diferente. Entré como una mujer que sabía su valor, como una madre que exigía respeto, como una persona que había decidido que merecía ser tratada con dignidad. Y por primera vez en mi vida, me sentí libre. Esa tarde en casa de Javier fue diferente a todas las anteriores. Por primera vez en mi vida, no corrí a recoger sus calcetines sucios del suelo. No lavé sus platos sin que me lo pidiera. No ordené su casa como si fuera mi obligación. Me senté en su sofá y esperé. Mamá, ¿puedes hacer algo de comer? No he comido nada en todo el día. Javier, tienes 2 piernas, tienes 2 brazos, tienes un cerebro, eres médico. Creo que puedes prepararte algo de comer. Se quedó con la boca abierta. Nunca, en 35 años, le había dicho que no. Nunca le había negado comida. Nunca le había sugerido que se valiera por sí mismo. Pero mamá, estoy convaleciente. Estás convaleciente, no paralítico. Puedes caminar, puedes moverte, puedes abrir la nevera. Entonces, ¿para qué has venido? He venido porque me lo has pedido. Pero no he venido a ser tu empleada doméstica. He venido a acompañarte, a estar contigo, a ser tu madre, no tu criada. Javier se levantó del sofá con gesto contrariado. Fue a la cocina arrastrando los pies, como un niño castigado. Abrió la nevera. Miró dentro. Cerró la puerta. No sé qué hacer con esto, gritó desde la cocina. Aprende, le grité de vuelta. Me quedé sentada en el sofá, escuchando cómo rebuscaba en los armarios, cómo abría y cerraba cajones, cómo protestaba entre dientes, y por primera vez en mi vida no me levanté a ayudarlo. Se hizo un bocadillo horrible, mal hecho, desproporcionado, pero se lo comió y sobrevivió. ¿Ves? Le dije. No era tan difícil, pero Alba siempre. Alba es tu mujer, no tu madre. Y yo soy tu madre, no tu esclava. Hay una diferencia. Esa noche volví a casa diferente. Volví a casa sintiendo algo que no había sentido en años. Respeto por mí misma. Había dicho no. Había puesto límites. Había exigido dignidad. Y el mundo no se había acabado. Al día siguiente, Javier me llamó. Mamá, ¿puedes venir? Necesito que me laves la ropa. ¿No? ¿Cómo que no? Que no voy a lavarte la ropa. Tienes lavadora, tienes detergente, tienes instrucciones en la caja. Aprende. ¿Pero qué te pasa, mamá? Que me he dado cuenta de que tengo 72 años y nunca he vivido para mí, que he pasado toda mi vida siendo útil para otros y olvidando que yo también soy una persona. Pero yo te necesito. No, Javier. Tú no me necesitas. Tú me usas. Hay una diferencia. Colgué el teléfono. Y me quedé sentada, mirando el Iliesendbatinto Sint
aparato, esperando que sonara otra vez, esperando que me suplicara, esperando que me dijera que me quería. Pero no sonó. Esa tarde, por primera vez en 20 años, salí a caminar por el barrio sin rumbo fijo. No tenía que ir a ningún sitio, no tenía que hacer nada para nadie, no tenía que cocinar para Javier, no tenía que limpiar para Javier, no tenía que pensar en Javier. Caminé por las calles de Triana como si las viera por primera vez. Paré en la plaza del Altozano y me senté en un banco. Miré pasar a la gente, familias, parejas, ancianos solos como yo, niños jugando. Y me di cuenta de algo. Llevaba años sin mirar realmente el mundo. Llevaba años con la vista puesta solo en mi hijo. Llevaba años sin ver que había vida más allá de él. Una señora se sentó a mi lado. Tendría mi edad, quizás un poco más. «¡Qué tarde tan bonita!», me dijo. «Sí, muy bonita». «¿Vives? ¿Por aquí?» «Sí, en la calle Betis, toda la vida». «¿Y no te había visto nunca por la plaza?» «No salgo mucho. Bueno, no salía mucho. Ahora quizás sí». «¿Tienes familia?» «Un hijo, pero vive su vida». «Mejor, los hijos tienen que vivir su vida. Y las madres también». «Las madres también». ¡Qué concepto tan extraño! ¡Qué idea tan revolucionaria! Las madres también tenían derecho a vivir su vida. ¿Tú tienes hijos? 3. Todos casados. Todos con sus cosas. Yo tengo las mías. ¿Cuáles son las tuyas? Voy a la parroquia los martes. Juego al dominó los jueves. Voy a la piscina municipal los lunes y viernes. Los sábados voy al cine. Los domingos descanso. Una vida propia. Una vida que no dependía de nadie más. Una vida que ella había construido para sí misma. ¿No te sientes sola? A veces. Pero prefiero estar sola a estar mal acompañada. Prefiero estar sola a ser invisible. Ser invisible. Eso era exactamente lo que yo había sido durante años. Invisible. Presente físicamente, pero inexistente emocionalmente. ¿Cómo se empieza? Le pregunté. ¿Cómo se empieza qué? A vivir, a tener vida propia, a ser más que una madre. Se empieza haciendo algo para una misma, algo pequeño, algo que te haga sentir bien. ¿Cómo qué? Como comprarse una blusa nueva, como ir al cine, como darse un capricho, como decir no cuando no quieres hacer algo. Decir no. Eso lo había hecho ya. Era un comienzo. ¿Sabes qué me apetece?, me escuché decir. ¿Qué? Cortarme el pelo. Llevar 30 años con el mismo peinado. Siempre recogido. Siempre igual. Siempre discreto. Pues córtatelo. Hay una peluquería muy buena en la calle Castilla. Pregunta por Carmen. Dile que vas de parte de Remedios. Remedios. Se llamaba Remedios. ¡Qué nombre tan bonito! ¡Qué nombre tan apropiado para alguien que me había dado el remedio contra la invisibilidad! ¿Te importa si te pregunto cómo te llamas? Dolores. Dolores Martín. Mucho gusto, Dolores. Yo soy Remedios Fernández, y me alegro de haberte conocido. Yo también me alegro. ¿Sabes qué? Mañana voy a misa de 11. Si te apetece, después podemos ir a tomar un café. Conozco un sitio donde hacen unas torrijas buenísimas. ¿En serio? En serio. Si quieres, claro. Quiero. Si quiero. Al día siguiente me arreglé diferente. Me puse un vestido que tenía guardado en el armario desde hacía años. Un vestido azul marino que me había regalado mi hermana Esperanza, y que nunca me había atrevido a ponerme porque me parecía demasiado elegante, demasiado llamativo, demasiado para una mujer como yo. Pero esa mañana me lo puse, y me miré al espejo, y me gustó lo que vi. Después de misa, Remedios y yo fuimos a tomar café. Hablamos de todo y de nada, de nuestros maridos muertos, de nuestros hijos crecidos,
de nuestras vidas vividas para otros, de nuestras vidas que quedaban por vivir para nosotras. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? De esta edad, me dijo Remedios. ¿Qué? Que ya no tengo que pedir permiso para nada, que ya no tengo que justificar lo que hago, que ya no tengo que vivir para nadie más que para mí. ¿No te sientes egoísta? Al contrario, me siento libre. He pasado 50 años siendo generosa. Ahora me toca ser egoísta. Me lo he ganado. Lo he ganado. Qué frase tan poderosa, qué concepto tan liberador. Esa tarde, hice algo que no había hecho en décadas. Entré en una librería. Compré una novela romántica de esas que siempre había querido leer, pero que nunca había tenido tiempo, porque siempre había tenido que hacer algo para Javier. Me fui a casa y me puse a leer. Leí durante 2 horas seguidas. 2 horas sin pensar en mi hijo. 2 horas sin preocuparme por si había comido. 2 horas sin preguntarme si me necesitaba. 2 horas para mí. Cuando terminé de leer, me di cuenta de algo. No me había muerto. No había pasado nada terrible. El mundo había seguido girando sin que yo estuviera pendiente de Javier. Al día siguiente, fui a la peluquería. Pregunté por Carmen. Le dije que iba de parte de Remedios. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó. Algo diferente. Algo que me haga sentir nueva. ¿Confías en mí? Confío. Carmen me cortó el pelo. Me hizo un corte moderno, más corto, más juvenil. Me puso mechas. Me enseñó cómo peinarme de manera diferente. Cuando me vi en el espejo, no me reconocí, pero me gustó lo que vi. Era yo, pero una versión mejorada, una versión que había decidido importar. Salí de la peluquería sintiéndome diferente, más ligera, más libre, más yo. Fui a casa y me quedé un rato mirándome al espejo. Me gustaba mi reflejo. Me gustaba la mujer que me devolvía la mirada. Era una mujer que había decidido vivir. Una mujer que había decidido importar. Una mujer que había decidido ser más que una madre. Esa noche Javier me llamó. Mamá, ¿puedes venir mañana? Alba vuelve y quiero que la casa esté perfecta. No. ¿Cómo que no? Que no voy a limpiar tu casa para que esté perfecta. Para tu mujer. Si quieres que esté perfecta, límpiala tú. ¿Pero qué te pasa, mamá? Estás muy rara últimamente. No estoy rara, Javier. Estoy despierta. He estado dormida 72 años, y ahora estoy despierta. No te entiendo. No hace falta que me entiendas. Solo hace falta que me respetes. Yo te respeto. No, Javier. Tú me usas. Me llamas cuando me necesitas. Me ignoras cuando no. Me tratas como a una empleada, no como a una madre. Eso no es verdad. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a verme sin necesitar nada? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que me querías? Silencio. Absoluto. Cuando puedas responder a esas preguntas, hablamos. Hasta entonces, no me llames a menos que sea una emergencia. ¿Mamá? ¿Qué? ¿Estás enfadada conmigo? No, Javier, no estoy enfadada. Estoy triste. Estoy triste porque he tardado 72 años en darme cuenta de que merezco algo mejor. ¿Mejor que qué? Mejor que ser invisible. Mejor que ser útil solo cuando conviene. Mejor que ser una madre que molesta. Tú no molestas. Javier, me dijiste que no podías respirar cerca de mí. Me dijiste que mi presencia era agobiante. Me has tratado como a una empleada durante años. He estado ahí siempre, y tú nunca has estado ahí para mí. Yo... No tienes que explicarme nada. Solo tienes que decidir si quieres tener una relación conmigo o no. Pero si la quieres, va a ser en mis términos.
como madre respetada, no como empleada doméstica. ¿Y cuáles son tus términos? Respeto. Consideración. Tiempo de calidad, no solo tiempo de necesidad. Amor demostrado, no solo asumido. ¿Y si no puedo dártelo? Entonces no me lo des. Pero tampoco me pidas que siga dándote todo a cambio de nada. Colgué el teléfono. Me quedé sentada en la mecedora, pero esta vez no lloré. Esta vez me sentí fuerte. Esta vez me sentí libre. Por primera vez en mi vida, había puesto mi bienestar por encima del de mi hijo. Por primera vez en mi vida, había exigido lo que merecía. Por primera vez en mi vida, había elegido amarme a mí misma. Y se sentía bien. Se sentía muy bien. Esa noche dormí mejor que en años. Dormí como una mujer que había recuperado su dignidad. Como una mujer que había decidido que su vida también importaba. Como una mujer que había aprendido a decir no. Al día siguiente, me desperté diferente. Me desperté libre. Pasaron 3 semanas sin que Javier me llamara. 3 semanas de silencio que, por primera vez en mi vida, no me dolían. 3 semanas en las que descubrí que podía vivir sin estar pendiente de él. 3 semanas en las que aprendí a ser Dolores, no solo la madre de Javier. Me había hecho amiga de Remedios. Íbamos a misa juntas los domingos. Tomábamos café los martes. Caminábamos por el parque los jueves. Había empezado a ir a un grupo de lectura en la biblioteca municipal. Había aprendido a usar mi teléfono para algo más que esperar llamadas de mi hijo. Era viernes por la tarde cuando sonó el timbre. Yo estaba leyendo en la mecedora, con mi nuevo peinado y un vestido que me había comprado esa misma semana. Un vestido verde que me hacía sentir bonita, joven, viva. Abrí la puerta y me encontré con Javier. Tenía los ojos rojos, parecía que había llorado. Parecía que no había dormido en días. Mamá, tenemos que hablar. ¿Tenemos? ¿O tienes tú? Tengo yo. Pero necesito que me escuches. ¿Puedo negarte? Puedes. Pero te pido que no lo hagas. Era la primera vez en años que me pedía algo, no que me exigía algo. Era la primera vez que reconocía que yo tenía el poder de decir no. Entra, le dije. Se sentó en el sofá. Yo me quedé de pie, apoyada en la pared. No quería sentarme. No quería darle la comodidad de creer que todo volvería a ser como antes. Alba me ha dejado, dijo de repente. ¿Cómo? Se fue ayer. Dice que no puede más. Dice que soy un egoísta. Dice que no sé amar a nadie. Esperé. No dije nada. No corrí a consolarlo. No me senté a su lado. No le ofrecí hacer té. Solo esperé. ¿No vas a decir nada? Me preguntó. ¿Qué quieres que diga? No lo sé. Algo. Cualquier cosa. Antes siempre sabías qué decir. Antes yo era tu empleada emocional. Ahora soy tu madre. Y una madre no siempre tiene que tener respuestas. ¿Mi empleada emocional? Sí, Javier. Estaba ahí para consolarte cuando las cosas iban mal. Pero nunca estabas ahí para celebrar conmigo cuando las cosas iban bien. Estaba ahí para escucharte cuando necesitabas hablar. Pero nunca me preguntabas cómo estaba yo. Yo. ¿Sabes por qué Alba te ha dejado? Dice que porque soy frío, que porque no sé demostrar cariño, que porque la trato como si fuera mi madre. ¿Y tú qué piensas? Que no sé amar a nadie, que quizás tenga razón. ¿Sabes por qué no sabes amar? No, porque nunca has tenido que hacerlo, porque siempre has tenido amor incondicional, porque nunca has tenido que esforzarte por conseguir cariño. ¿Qué quieres decir? Que yo te he amado sin pedirte nada a cambio, que he estado ahí sin que tú tuvieras que hacer nada para merecerlo, que te he dado todo sin exigirte nada. ¿Y eso está mal? No está mal amar incondicionalmente. Está mal no enseñar a amar. Está mal no exigir reciprocidad.
Está mal criar a un hijo que piensa que el amor es un derecho, no un regalo. Javier se quedó callado. Por primera vez en años, no tenía respuesta. Por primera vez en años, estaba escuchando realmente. ¿Quieres que Alba vuelva?, le pregunté. Sí. ¿Estás dispuesto a cambiar? No sé cómo. Empezando por aquí. Empezando por mí. Empezando por aprender a amar a tu madre como ella se merece. ¿Cómo? Preguntándome cómo estoy. Viniendo a verme sin necesitar nada. Acordándote de mi cumpleaños. Tratándome como a una persona, no como a un recurso. ¿Crees que Alba volvería si yo cambiara? No lo sé. Pero lo que sí sé es que si no cambias, estarás solo para siempre. Porque nadie puede amar a alguien que no sabe amar. ¿Y tú? ¿Tú me vas a amar siempre? Siempre voy a ser tu madre. Pero no siempre voy a estar disponible para ti. No siempre voy a aceptar que me trates mal. No siempre voy a perdonarte todo. ¿Qué quieres decir? Que mi amor ya no es incondicional. Que has agotado la paciencia de una madre. Que has cruzado la línea del respeto. ¿Y qué tengo que hacer? Decidir si quieres tener una madre o no. Decidir si quieres aprender a amar o no. Decidir si quieres ser un hombre o seguir siendo un niño. ¿Me estás echando de tu vida? No. Te estoy dando la oportunidad de entrar en mi vida, de verdad, como hijo, no como jefe, como hombre, no como niño, como persona que me respeta, no como alguien que me usa. Javier se levantó y empezó a caminar por el salón. Miraba las fotos, miraba los muebles, miraba todo como si fuera la primera vez. ¿Cuándo cambió todo?, me preguntó. Cuando te escuché decir que no podías respirar cerca de mí. ¿Cuándo me di cuenta de que mi amor se había convertido en una molestia? Cuando entendí que había criado a un hijo que no me respetaba. Yo te respeto. No, Javier. Tú me das por sentada, que no es lo mismo. ¿Cómo puedo arreglarlo? Empezando por pedirme perdón, de verdad. No por compromiso, no por conveniencia, sino porque entiendes que me has hecho daño. Javier se paró delante de mí, me miró a los ojos, y por primera vez en años, vi al niño que había sido. Pero también vi al hombre que podría ser. Mamá, dijo con voz quebrada, perdóname. Perdóname por haberte tratado mal. Perdóname por no valorarte. Perdóname por darte por sentada. Perdóname por no saber amarte como te mereces. ¿Por qué me pides perdón? Porque he sido un mal hijo. Porque he sido egoísta. Porque he olvidado que tú también tienes sentimientos. Porque he olvidado que tú también necesitas amor. ¿Y qué vas a hacer para cambiarlo? Voy a aprender. Voy a empezar por aquí. Voy a llamarte para preguntarte cómo estás. Voy a venir a verte, sin necesitar nada. Voy a recordar tu cumpleaños. Voy a tratarte como a una persona, no como a una empleada. ¿Lo prometes? Lo prometo. Pero necesito que me tengas paciencia. Necesito que me enseñes. Necesito que me des oportunidades. ¿Y si no lo consigues? Entonces me habré quedado sin madre. Y será culpa mía. Por primera vez en semanas, sentí que mi hijo me estaba hablando de verdad, que me estaba viendo de verdad, que me estaba respetando de verdad. Hay una condición, le dije. ¿Cuál? Que no vuelvas a tratarme como a una empleada doméstica. Que no vuelvas a llamarme solo cuando necesites algo. Que no vuelvas a darme por sentada. ¿Y si lo hago? Entonces se acabó. Entonces no habrá más oportunidades. Entonces tendrás que aprender a vivir sin madre. ¿Serías capaz? Sí. Ahora sí sería capaz. ¿Por qué ahora? Porque he aprendido a quererme. Porque he aprendido que merezco respeto. Porque he aprendido que puedo vivir sin ti. ¿Puedes vivir sin mí? Puedo. Y eso me da la fuerza para exigirte que me trates bien. Antes no podía porque te necesitaba. Ahora puedo porque me tengo a mí.
Javier se acercó a mí. Por primera vez en años, me abrazó. No un abrazo de compromiso, no un abrazo de despedida, un abrazo de verdad, un abrazo que pedía perdón, un abrazo que prometía cambio. ¿Puedo quedarme a cenar? Kirsty me preguntó. ¿Quieres quedarte porque tienes hambre o porque quieres estar conmigo? Porque quiero estar contigo, porque quiero conocerte, porque quiero que me conozcas. Entonces, puedes quedarte. Cenamos juntos. Hablamos de cosas que no habíamos hablado nunca. De mi infancia, de sus miedos, de mis sueños, de sus inseguridades, de mi nueva vida, de su futuro incierto. Hablamos como madre e hijo, como personas, como dos seres humanos que se estaban conociendo de verdad por primera vez. ¿Sabes qué es lo que más me asusta? Mu me dijo, ¿qué? Que sea demasiado tarde, que Alba no vuelva, que tú no me perdones, que me quede solo. La soledad no es el peor castigo, le dije. El peor castigo es no saber amar. ¿Crees que puedo aprender? Creo que puedes. Pero tienes que empezar por aquí, por mí, por tu madre, por la mujer que te dio la vida y que merece tu respeto. ¿Me vas a ayudar? Voy a ser tu madre, no tu profesora, no tu salvadora, no tu empleada, tu madre, y una madre ayuda cuando el hijo se lo merece. ¿Me lo merezco? Ahora sí, ahora que has venido a pedirme perdón, ahora que has reconocido tus errores, ahora que estás dispuesto a cambiar. Cuando se fue esa noche, me abrazó otra vez, y me dijo algo que no me había dicho en años. Te quiero, mamá. De verdad. No porque tengo que quererte, sino porque quiero quererte. Yo también te quiero, hijo. Siempre te he querido. Pero ahora también me quiero a mí. ¿Crees que Alba me perdonará? Si cambias de verdad, quizás. Si sigues siendo el mismo, no. Las mujeres sabemos cuando un hombre nos respeta y cuando nos usa. ¿Y tú? ¿Tú me perdonas? Te perdono. Pero no olvido, y no voy a permitir que vuelvas a tratarme mal. ¿Cómo sabré si lo estoy haciendo bien? Pregúntamelo. Pregúntame cómo me siento. Pregúntame qué necesito. Pregúntame qué puedes hacer por mí. ¿Y si me equivoco? Entonces me disculpas y lo intentas otra vez. Pero no puedes equivocarte muchas veces. Ya no tengo paciencia infinita. ¿Puedo venir mañana? ¿Para qué? Para estar contigo, para conocerte, para que me conozcas. Puedes venir, pero no para que te cuide, para que me cuides, para que me hagas sentir querida, para que me hagas sentir importante. ¿Cómo puedo hacerte sentir importante? Escuchándome, preguntándome cómo estoy, interesándote por mi vida, tratándome como a una persona, no como a una función. ¿Tienes vida propia? Ahora sí. Tengo amigas, tengo aficiones, tengo planes, tengo una vida que no depende de ti. ¿Y hay sitio para mí en esa vida? Hay sitio para un hijo que me respeta, para un hijo que me valora, para un hijo que me trata bien. ¿Crees que puedo ser ese hijo? Creo que puedes. Pero tienes que demostrarlo, tienes que ganártelo, tienes que merecerlo. ¿Cuánto tiempo tengo? El tiempo que necesites, pero no infinito. Ya no tengo toda la vida para esperarte. ¿Me estás poniendo un ultimátum? Te estoy dando una oportunidad, la última oportunidad. No la desperdicies. Cuando cerré la puerta esa noche, me quedé apoyada en ella, respirando hondo. Había ocurrido algo que no creía posible. Mi hijo me había visto, me había escuchado, me había respetado. ¿Sería verdad? ¿Sería duradero? ¿Habría aprendido realmente? Solo el tiempo lo diría. Pero por primera vez en años tenía esperanza. No esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes.
esperanza de que fueran mejores, esperanza de que mi hijo aprendiera a amarme como yo me merecía, esperanza de que fuera demasiado tarde para él, pero no para mí, esperanza de que mi nueva vida, mi vida propia, incluyera a un hijo que me respetara. Pero si no era así, seguiría adelante, porque había aprendido la lección más importante de mi vida. No se puede vivir solo para otros. También hay que vivir para una misma. Y yo, por fin, había empezado a vivir. 3 meses después de aquella conversación, mi vida había cambiado de 1900 una manera que nunca creí posible. Me desperté ese martes de mayo con una sensación que no recordaba haber tenido jamás. Ganas de vivir el día que tenía por delante. No ganas de sobrevivir. No ganas de cumplir con obligaciones. Ganas de vivir. Me levanté, me preparé un café y me senté en la mesa de la cocina con la agenda que me había comprado la semana anterior. Una agenda bonita, con flores en la portada, donde apuntaba mis planes. Mis propios planes. Planes que había hecho yo, para mí, sin pedirle permiso a nadie. Martes. Grupo de lectura en la biblioteca a las 5. Miércoles. Piscina municipal a las 10. Jueves. Café con remedios después de misa. Viernes. Clase. De sevillanas en el centro de mayores. Sábado. Excursión a Cádiz con el grupo de la parroquia. Sevillanas. A los 72 años había decidido aprender sevillanas, algo que siempre había querido hacer pero que nunca había tenido tiempo porque siempre había tenido que estar disponible para Javier. La profesora, una mujer de mi edad llamada Esperanza, me había dicho el primer día: Dolores, nunca es tarde para empezar a bailar. El baile es libertad, y la libertad no tiene edad. Libertad. Esa palabra se había convertido en mi mantra. Me levantaba cada mañana y me decía: hoy soy libre. Libre de ser yo misma. Libre de elegir. Libre de decir no. Libre de vivir. Terminé el café y me vestí. Ese día había quedado con Remedios, para ir de compras. Íbamos a comprarnos vestidos para la excursión del sábado. Vestidos bonitos, de colores alegres, que nos hicieran sentir guapas. Hacía décadas que no me compraba ropa que me gustara. Siempre había comprado lo más barato, lo más práctico, lo más discreto. Pero ese día iba a comprarme algo que me hiciera sentir especial. Salí de casa y me crucé con Carmen, mi vecina de toda la vida. Dolores, ¿qué tal estás? Te veo muy guapa. ¿Qué has hecho? Nada especial. Solo vivir. Se te ve diferente. Más alegre. Me siento diferente. ¿Y Javier qué tal? Javier está bien. Está aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? A ser hijo, a ser hombre, a ser persona. Carmen me miró con curiosidad, pero no insistió. La gente del barrio había notado mi cambio. Algunos lo entendían. Otros no. Pero ya no me importaba lo que pensaran. Había aprendido que no se puede vivir para la aprobación de otros. Llegué al centro comercial donde había quedado con Remedios. La vi esperándome en la puerta, con su bolso nuevo y una sonrisa que iluminaba toda su cara. ¿Lista para la expedición?, me preguntó. Más que lista. Entramos en las tiendas con la determinación de 2 mujeres que habían decidido gustarse a sí mismas. Nos probamos vestidos, nos reímos, nos dimos consejos, nos miramos en los espejos con ojos nuevos. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?, me dijo Remedios mientras me probaba un vestido azul turquesa. ¿Qué? Que estamos comprando ropa para nosotras, no para gustar a nadie más. No para una ocasión especial, solo porque queremos sentirnos bonitas. ¿Es egoísta? Es necesario. Después de décadas cuidando a otros, necesario. Me compré el vestido azul turquesa.
También me compré unos zapatos cómodos pero elegantes, y un bolso que me gustaba solo porque me gustaba, no porque fuera práctico. Cuando llegué a casa, me probé todo otra vez. Me miré en el espejo del dormitorio y me gustó lo que vi. No solo la ropa. Yo. Me gusté yo. Había perdido peso en mi naciente los últimos meses. No a propósito. Simplemente había empezado a comer mejor, a caminar más, a estresarme menos. Mi cara tenía color. Mi pelo, con el nuevo corte, me rejuvenecía. Mis ojos brillaban. «Estás guapa, Dolores», me dije al espejo. «Estás guapa porque estás viva». El teléfono sonó. Era Javier. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?» «Bien, hijo. Muy bien. ¿Y tú?» «Bien también. Oye, ¿qué planes tienes para el fin de semana?» «El sábado voy a Cádiz con un grupo. ¿El domingo?» «No tengo nada especial». «¿Quieres que venga el domingo? Podemos pasar el día juntos». «¿Para qué?» «Para estar juntos. Para hablar. Para que me cuentes qué tal la excursión». Era la primera vez en su vida que me proponía pasar tiempo juntos, sin necesitar nada. La primera vez que mostraba interés por mis planes. La primera vez que me trataba como a una persona con vida propia. «Me encantaría», le dije. «¿Quieres que vayamos a algún sitio?» «Podemos ir a dar un paseo por el Guadalquivir. Hace mucho que no camino por allí». «Perfecto. Te recojo a las 11». «¿Te recojo? ¿En coche?» «Sí. He pensado que ya es hora de que mi madre no tenga que coger el autobús para verme». Colgué el teléfono con una sonrisa. Javier estaba cambiando. Lentamente, con errores, con retrocesos, pero estaba cambiando. Las primeras semanas después de nuestra conversación habían sido difíciles. Había intentado volver a sus viejos hábitos varias veces. Había llamado para pedirme favores. Había intentado que le resolviera problemas. Había esperado que yo fuera la de siempre. Pero yo había mantenido mi posición. Cada vez que me llamaba, para pedirme algo le decía, «Javier, ¿me llamas porque me necesitas o porque me quieres?» La primera vez se había enfadado. La segunda vez había colgado. La tercera vez se había quedado callado. Pero poco a poco había empezado a entender. Había empezado a cambiar el tipo de llamadas. Había empezado a preguntarme cómo estaba. Había empezado a contarme cosas de su vida sin pedirme soluciones. Había empezado a tratarme como a una persona, no como a una función. El sábado, la excursión a Cádiz fue maravillosa. Éramos 8 mujeres, todas mayores de 60, todas con ganas de disfrutar. Visitamos la catedral, paseamos por la playa, comimos pescadito frito en un chiringuito frente al mar. Me sentí libre, libre de ser yo misma, libre de reír fuerte, libre de hablar de cualquier cosa, libre de no tener que estar pendiente de nadie más que de mí. ¿Sabes qué?, me dijo Remedios mientras caminábamos por la playa. ¿Qué? Que nos hemos perdido. Muchos años siendo solo madres, pero no nos hemos perdido la oportunidad de ser mujeres. ¿Crees que es tarde? Al contrario, creo que es el momento perfecto. Tenemos experiencia, tenemos sabiduría, tenemos libertad y tenemos tiempo. ¿Tiempo? ¿Para qué? Para todo. Para viajar. Para aprender. Para disfrutar. Para ser felices. Esa noche, en el autobús de vuelta a Sevilla, me quedé dormida con la cabeza apoyada en la ventanilla. Soñé que era una niña jugando en la playa. Soñé que era una mujer joven enamorada. Soñé que era una madre orgullosa. Soñé que era una abuela querida. Soñé que era todas las mujeres que había sido y todas las que aún podía ser. El domingo, Javier llegó puntual. Conducía despacio, con cuidado, preguntándome si estaba cómoda, si tenía frío, si quería que pusiera música. ¿Qué tal ayer? Ar me preguntó. Muy bien, me lo pasé genial. Cuéntame. Y le conté. Le conté de las amigas que había hecho. Le conté de los lugares que había visitado.
Le conté de lo bien que me había sentido. Le conté de mis planes para el futuro. ¿Planes? ¿Para el futuro? Sí. Remedios y yo queremos ir a París en otoño. Nunca he estado en París. ¿París? ¿Tú? ¿Por qué no yo? No, sí me parece genial. Es solo que nunca te había oído hablar de viajar. Porque nunca había tenido la oportunidad. Siempre tenía que estar disponible por si me necesitabas. ¿Y ahora no tienes que estar disponible? Ahora tienes que pedirme cita, como todo el mundo. Se rió. Una risa genuina, no forzada. ¿Puedo pedirte cita para el próximo domingo? ¿Para qué? Para presentarte a alguien. ¿A quién? A Alba. Hemos vuelto. Se me paró el corazón. ¿Alba había vuelto? Después de todo lo que había pasado. ¿Cuándo? Hace 2 semanas, pero quería asegurarme de que las cosas iban bien antes de decírtelo. ¿Y van bien? Van diferente. Mejor. Estoy aprendiendo a ser mejor persona. ¿Qué ha cambiado? Yo. He cambiado yo. He aprendido a escuchar. He aprendido a preguntar cómo está. He aprendido a demostrar cariño sin que me lo pidan. Y Alba. Alba me ha dado una oportunidad, igual que tú. Pero las dos me habéis dejado claro que es la última. ¿Y qué quieres que haga cuando la vea? Que seas tú, la mujer que eres ahora, la mujer que me ha enseñado a valorar lo que tengo. ¿No quieres que vuelva a ser la madre de antes? No. Quiero que seas la mujer que eres ahora, la mujer que se respeta a sí misma, la mujer que tiene vida propia. Llegamos al paseo del 1900 Guadalquivir. Caminamos despacio, disfrutando del sol de mayo, del aire fresco, de la compañía mutua. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esto? Se me dijo Javier. ¿Qué? Que estamos aquí porque queremos estar. No porque yo te necesite. No porque tú tengas que cuidarme. Porque queremos compartir tiempo juntos. ¿Y no es mejor así? Es mucho mejor. Es real. Es honesto. Es amor de verdad. ¿Amor de verdad? Sí. Antes tú me querías por obligación. Yo te quería por costumbre. Ahora los dos elegimos querernos. ¿Y qué diferencia hay? Que ahora sé que puedo perderte. Y eso hace que te valore más, que te cuide más, que te respete más. Nos sentamos en un banco frente al río. Miramos pasar a las familias, a las parejas, a los turistas. Miramos pasar la vida. ¿Estás orgullosa de mí? Me preguntó. Estoy orgullosa del hombre que estás aprendiendo a ser. Estoy orgullosa de que hayas tenido el valor de cambiar. ¿Y tú? ¿Estás orgullosa de ti? Por primera vez en mi vida, sí. Estoy orgullosa de haber aprendido a valorarme. Estoy orgullosa de haber aprendido a ser más que una madre. ¿Qué más eres? Soy una mujer. Soy una amiga. Soy una persona con sueños. Soy una persona con vida propia. ¿Y sigues siendo mi madre? Sigo siendo tu madre. Pero ahora soy una madre que se respeta a sí misma. Una madre que exige respeto. Una madre que tiene vida propia. ¿Crees que Alba te va a caer bien? Creo que Alba y yo vamos a empezar de cero, sin prejuicios, sin resentimientos, como dos mujeres que se conocen por primera vez. ¿No la odias? No, la odio. Entiendo por qué me veía como una amenaza. Yo era una amenaza. Era una madre que no sabía soltar. Era una madre que no tenía vida propia. ¿Y ahora? Ahora soy una madre que tiene su propia vida. Una madre que no necesita vivir a través de su hijo. Una madre que puede ser suegra sin ser competencia. Cuando volvimos a casa, me acompañó hasta la puerta. Me abrazó antes de irse. Te quiero, mamá. Te quiero de verdad. Yo también te quiero, hijo. Te quiero tal como eres. Te quiero tal como estás aprendiendo a ser. ¿Vas a venir el domingo? Voy a venir.
pero no como la madre sumisa de antes. Voy a venir como la mujer que soy ahora. ¿Y quién es la mujer que eres ahora? Una mujer que se quiere a sí misma. Una mujer que sabe su valor. Una mujer que ha aprendido a vivir. Cuando se fue, me quedé en la puerta viendo cómo su coche se alejaba. Pero esta vez no me quedé porque no tuviera nada más que hacer. Me quedé porque quería disfrutar del momento. Quería saborear la sensación de haber recuperado a mi hijo. Quería sentir la paz de una madre que había aprendido a ser mujer. Entré en casa y me preparé un té. Me senté en la mecedora, pero esta vez no para llorar. Me senté para planear, para soñar, para imaginar el futuro que me esperaba. Un futuro en el que era madre, pero también mujer. Un futuro en el que tenía hijo, pero también vida propia. Un futuro en el que daba amor, pero también lo recibía. Un futuro en el que por fin respiraba. Respiraba hondo, respiraba libre, respiraba por mí. Un año después, me despertaba cada mañana con una sonrisa. No era una sonrisa forzada, no era una sonrisa de resignación. Era la sonrisa de una mujer que había aprendido a ser feliz. Esa mañana de octubre era especial. Por primera vez en mi vida, mi cumpleaños número 73 no sería un día solitario esperando una llamada que quizás no llegaría. Sería una celebración real, con gente que realmente me quería. Me levanté temprano, como siempre, pero no para cocinar para otros. Me levanté para preparar mi casa para recibir a mis invitados. Sí, mis invitados. Remedios, las amigas del grupo de lectura, las compañeras de Sevillanas y, por supuesto, Javier y Alba. Alba y yo habíamos construido una relación que nunca pensé que sería posible. Cuando nos reencontramos aquel domingo, después de meses de distancia, fue como conocer a una persona completamente nueva. Y ella me conoció a mí como una mujer completamente nueva. Dolores, me había dicho ese primer día. Perdóname. Yo también cometí errores. Yo también tuve miedo. Miedo de que Javier no me quisiera tanto como te quería a ti. Alba, le había respondido. El amor de una madre y el amor de una esposa son diferentes. No compiten, se complementan. Cuando yo era solo madre, competía. Ahora que soy mujer, complemento. Y habíamos empezado de cero. Habíamos aprendido a conocernos sin prejuicios, sin resentimientos, sin miedos. Habíamos descubierto que teníamos cosas en común, que podíamos reírnos juntas, que podíamos respetarnos mutuamente. Ahora, un año después, Alba me llamaba para preguntarme consejos de cocina. No porque me necesitara como empleada doméstica, sino porque respetaba mi experiencia. Me invitaba a almorzar con sus amigas porque le gustaba mi compañía, no porque se sintiera obligada. Y yo había aprendido a no entrometerme en su matrimonio, a no dar consejos no solicitados, a ser suegra sin ser invasiva, a ser madre sin ser posesiva. Mientras preparaba las flores para adornar la mesa, sonó el teléfono. Era mi hermana Esperanza, llamando desde Madrid. Feliz cumpleaños, hermana. ¿Cómo estás? Feliz, Esperanza. Realmente feliz. Se te nota en la voz. Suenas diferente. Suenas libre. Me siento libre. Me siento viva. Me siento yo. ¿Y Javier? Javier está bien. Está aprendiendo a ser un buen esposo. Está aprendiendo a ser un buen hijo. Está aprendiendo a ser un buen hombre. ¿Y tú qué tal como abuela? Me reí. Esperanza no sabía la sorpresa que me esperaba esa tarde. Pronto lo descubrirás, le dije. ¿Qué quieres decir? Que la vida sigue sorprendiendo. Que nunca se sabe lo que puede pasar. Colgué el teléfono con una sonrisa misteriosa. Esperanza no sabía que Alba estaba embarazada. Que en 5 meses yo sería abuela. Que tendría la oportunidad de conocer a mi nieto o nieta como la mujer que era ahora,
no como la mujer que había sido. Javier me lo había dicho la semana pasada. Había venido a casa, nervioso, emocionado, asustado. Mamá, tengo que contarte algo. ¿Qué pasa? Alba está embarazada. ¿En serio? Sí. Y yo tengo miedo. ¿Miedo de qué? De no saber ser padre, de repetir los errores que cometí contigo, de no saber amar a un hijo como se merece. ¿Y qué puedes hacer para evitarlo? Aprender, seguir aprendiendo, seguir siendo mejor persona. ¿Y qué quieres de mí? Que seas abuela, que seas la abuela que yo no te dejé ser con otros, que seas la abuela que mi hijo necesita. ¿Y cómo quieres que sea esa abuela? Como eres ahora, una mujer que se respeta a sí misma, una mujer que tiene vida propia, una mujer que da amor sin perderse a sí misma. ¿No quieres que sea la madre abnegada que fui contigo? No. Quiero que seas la mujer equilibrada que eres ahora. Quiero que mi hijo conozca a una abuela que se quiere a sí misma, para que aprenda que amar a otros empieza por amarse a uno mismo. Y ahora, mientras colocaba las últimas flores en la mesa, pensaba en ese nieto que estaba por venir. Pensaba en la mujer que sería para él. Una abuela presente pero no invasiva. Una abuela cariñosa pero no posesiva. Una abuela que lo querría sin perderse a sí misma. Los primeros invitados llegaron a las 5. Remedios, con una tarta casera y una sonrisa enorme. Las amigas del grupo de lectura, con libros de regalo y anécdotas divertidas. Las compañeras de Sevillanas, con flores y planes para nuestra próxima actuación. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta fiesta? No, me dijo Remedios. ¿Qué? Que estamos aquí porque queremos estar, porque te queremos, porque disfrutamos de tu compañía. No por obligación, no por compromiso, por amistad genuina. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta a mí? ¿Qué? Que tengo amigas, que tengo vida propia, que tengo razones para celebrar que van más allá de ser la madre de alguien. Javier y Alba llegaron a las 6. Javier llevaba un ramo de flores precioso y una caja envuelta en papel dorado. Alba llevaba una sonrisa genuina y un abrazo cálido. «Feliz cumpleaños, Dolores», me dijo Alba. «Gracias por enseñarme que se puede ser suegra sin ser competencia. Gracias a ti por enseñarme que se puede ser nuera sin ser enemiga». Javier me entregó su regalo. Era una caja pequeña, elegante. Dentro había una pulsera de plata con un dije que decía, «Mujer libre». ¿Mujer libre? Porque eso es lo que eres, mamá. Una mujer libre. Libre de ser tú misma. Libre de ser feliz. Libre de vivir tu vida. ¿Y no tienes miedo de que sea demasiado libre? Al contrario, tengo miedo de que no seas lo suficientemente libre. Tengo miedo de que vuelvas a ser la mujer que se olvidaba de sí misma. Eso no va a pasar. ¿Cómo lo sabes? Porque he aprendido que no se puede dar lo que no se tiene. Porque he aprendido que para amar a otros, primero hay que amarse a uno mismo. Porque he aprendido que ser madre no significa dejar de ser mujer. La fiesta fue perfecta. Comimos, reímos, bailamos. Mis amigas contaron historias divertidas. Alba y Javier participaron en las conversaciones como dos personas más, no como los invitados especiales que había que complacer. Cuando llegó la hora de la tarta, todas mis amigas cantaron «Cumpleaños feliz». Pero no fue una canción de compromiso, fue una canción de celebración, una canción de alegría, una canción de vida. «Pide un deseo», me dijo Remedios. Cerré los ojos y pedí un deseo. No pedí que mi hijo me necesitara. No pedí que mi nuera me aceptara. No pedí que mi nieto me quisiera. Pedí seguir siendo la mujer que era. Pedí seguir teniendo fuerzas para vivir mi propia vida. Pedí seguir siendo libre. Soplé las velas y todas aplaudieron. Pero el aplauso que más me emocionó fue el de Javier.
porque era el aplauso de un hijo que había aprendido a valorar a su madre, que había aprendido a respetarla, que había aprendido a quererla como se merecía. Cuando se fueron los invitados, Javier, Alba y yo nos quedamos recogiendo. Trabajamos juntos, como una familia, pero una familia diferente, una familia en la que cada uno tenía su lugar sin invadir el espacio del otro. ¿Sabes qué? Me dijo Alba mientras secaba los platos. ¿Qué? Que me alegro de que seas como eres ahora, que me alegro de que tengas tu propia vida, porque así sé que cuando estés con nosotros, es porque quieres estar, no porque no tienes nada más. ¿Qué hacer? ¿Y no te molesta que ya no estés siempre disponible? Al contrario, me gusta más. Me gusta que seas una persona completa. Me gusta que tengas historias que contar. Me gusta que tengas planes propios. ¿Y cuando nazca el bebé? Cuando nazca el bebé, esperamos que seas la abuela que eres ahora. Una abuela que lo quiera mucho pero que no se olvide de sí misma. Una abuela que le enseñe que se puede amar sin perderse. Cuando se fueron esa noche, me quedé sola en mi casa. Pero no era una soledad triste. Era una soledad elegida. Una soledad cómoda. Una soledad que me pertenecía. Me senté en la mecedora y miré las fotografías de la fiesta que habíamos hecho. En todas las fotos salía sonriendo. Pero no era la sonrisa forzada de antes. Era la sonrisa de una mujer que había aprendido a ser feliz. Miré hacia el futuro y vi posibilidades infinitas. Vi viajes con remedios. Vi clases de sevillanas. Vi tardes de lectura. Vi comidas familiares en las que sería bienvenida, no tolerada. Vi a mi nieto creciendo con una abuela que se quería a sí misma. Vi a mi hijo siendo mejor padre porque había aprendido a ser mejor hijo. Vi a mi nuera siendo mejor madre porque había aprendido a ser mejor mujer. Y me vi a mí misma envejeciendo con dignidad, con amor propio, con vida propia, con la tranquilidad de quien había aprendido que nunca es tarde para empezar a vivir. Esa noche, antes de acostarme, me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada era diferente a la que había estado ahí un año antes. Era una mujer que brillaba, una mujer que se quería, una mujer que había aprendido a respirar. Dolores, me dije al espejo, estás guapa, estás viva, estás libre. Y por primera vez en 73 años, era completamente cierto. Me fui a la cama con una sonrisa, con la tranquilidad de quien había encontrado su lugar en el mundo, con la paz de quien había aprendido que ser madre no significaba dejar de ser mujer, con la certeza de que mañana sería otro día para vivir, para disfrutar, para ser yo misma, para respirar. Y ahora, después de escuchar mi historia, te pregunto, ¿has vivido alguna vez algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya tenido que aprender a valorarse después de años de darse por sentado? Cuéntamelo. En los comentarios. Y si esta historia te ha llegado al corazón, si has sentido que Dolores podría ser tú, tu madre, tu abuela, o cualquier mujer que conoces, por favor, dale like a este video y suscríbete al canal, porque esta mensaje necesita llegar a alguien que necesita oírla. Alguien que necesita saber que nunca es tarde para empezar a vivir. Alguien que necesita aprender que se puede amar sin perderse. Alguien que necesita descubrir que también merece respirar.